Cuenca Alta de Yuma, el Río Grande de Colombia, por Gonzalo Duque Escobar. Manizales, agosto 23 de 2021. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. La transformación radical e inconsulta del Alto Magdalena, formulada por Hidrochina con el aval del gobierno de Colombia, se relaciona con la construcción de 9 represas en el Huila y 7 en Tolima para producir energía eléctrica sin importar los impactos sociales y ambientales, transformando la cultura y modo de vida de cientos de miles de pobladores del territorio aguas arriba de Honda, tanto de Cundinamarca como del Tolima Grande. En dicho escenario de 565 kilómetros del Magdalena, donde además de Honda sobresalen puertos como Ambalema, Girardot y Neiva, reconocidos por una significativa actividad naviera que perduró hasta hace alrededor de un siglo y que se perdería, la incultura del agua avanza por importantes afluentes directos como los ríos Coello, Prado, Saldaña, Conveima, Cabrera, Fortalecillas, La Plata, Suaza, Negro, Seco y Bogotá, que con sus diversas problemáticas expresan los conflictos urbanos y rurales de la región andina. Lo anterior invita a considerar algunos elementos que podrían ser de utilidad frente al dilema de cómo aprovechar las opciones del Río Grande y reorientar su visión hacia un desarrollo que, en lugar de crecimiento a costa de los derechos bioculturales, le apueste a la construcción colectiva de un territorio sustentable y resiliente. Imagen: Río Magdalena, perfil longitudinal y caudales versus áreas aferentes, según Cor Magdalena IDEAM 2001. A modo de fundamento. Como fundamento para esta ponencia, empecemos diciendo que si el Río Grande de la Magdalena es Colombia, ¿por qué no garantizar la subsistencia para un cúmulo de pueblos ribereños y dar soporte a ecosistemas vitales de nuestro principal eje de desarrollo ambiental, cultural, económico, social y demográfico? De ahí la importancia de la declaratoria que ha priorizado el Río Magdalena como uno de los escenarios más representativos en la historia del país y que le amerite el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad a partir del restablecimiento previo a sus derechos bioculturales bajo el concepto de que un territorio es una construcción social histórica. Si su cuenca es el hábitat donde se dan nuestras relaciones con el bioma andino tropical, también el río, pese a haber sido fundamental como ruta de acceso para la ocupación del territorio y como medio para la consolidación de la nación durante el siglo XIX, hoy víctima del olvido, degradado y contaminado, reclama amparar sus derechos ambientales, lo que supone ordenar el cumplimiento de las acciones que demanda su recuperación integral para darle primacía a sus 35.000 pescadores y a los humedales y bosques secos que los circundan, además de ponerle límite a las intervenciones que alteran su vaguada y a los humedales y bosques secos que los circundan, además de ponerle límites a las intervenciones que alteran su vaguada y los humedales como ecosistemas vitales. Imagen: Magdalena River, Humboldt y Bonpland, y vapor en el Paso de Angostura, 1896. Sin consulta ni autonomía territorial. Luego de haberse formulado el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, el río más importante en la historia de Colombia, fruto de un convenio interinstitucional firmado en el 2009 por la Agencia Presidencial para la Cooperación, la Compañía Hidrochina y el Banco Nacional de Desarrollo de China, trabajo para el cual los parámetros no contemplaron la autonomía territorial ni la consulta a las comunidades que habitan el territorio tal cual lo ordena nuestra Constitución Política. Solo en 2016 el Consejo de Estado obliga a que Cor Magdalena haga entrega de información sobre dicho instrumento de planificación territorial y ambiental para que se conozca en Colombia. Por fortuna, en 2017 el país retoma la agenda y formula el Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la Cuenca con su plan de manejo y de aprovechamiento. Imagen: visión para una gestión integral del río, según Cor Magdalena. El Magdalena es Colombia.
Dicho plan maestro, aplicable en el 26% de esta cuenca, que es jurisdicción de Cor Magdalena, involucra, además de la corriente principal del río Magdalena, 1.613 kilómetros, el canal del dique, 114 kilómetros, y el curso bajo del río Cauca, 187 kilómetros, que es su principal afluente, cubriendo así un territorio de 69.400 kilómetros cuadrados, con una población que para el 2010 llegaba a 6 millones de habitantes, de 129 municipios ubicados en 13 departamentos, desde el Gran Tolima hasta el Caribe colombiano, pasando por el centro de Colombia, así Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Antioquia, Santander, Cesar, Bolívar, Sucre, Magdalena y Atlántico. Entre los 4 principales estuarios de Colombia, 2 están relacionados con la cuenca del Magdalena, las desembocaduras de los ríos Magdalena y del Canal del Dique, 2 emblemáticos lugares donde también se sufren las consecuencias ambientales de la problemática ecológica de la gran cuenca del río. Red hidrográfica en la imagen: al norte de Puerto Boyacá, entre Barrancabermeja y el Caribe, en el río Magdalena, según Mintransporte. Hidroeléctricas aguas arriba de Honda. El citado documento, aunque contempla una estrategia integrada de aprovechamiento multipropósito de la cuenca del río Magdalena, con proyectos como el desarrollo de una hidrovía de 900 kilómetros para el transporte de hidrocarburos y minerales aguas abajo de La Dorada, propone el aprovechamiento hidroenergético a aguas arriba del Salto de Honda, o sea, en la cuenca alta, donde al descartar la hidrovía proyecta en su defecto la intervención profunda y significativa del río, con múltiples proyectos en cascada que van a generar grandes conflictos, como los de Betania y el Quimbo ya construidos, y otros más que esperamos no tengan curso. En razón a lo anterior, en 2020 el Gobierno Nacional le apuesta a una reformulación integral y participativa del Plan Maestro mediante procesos que involucren a las comunidades ribereñas y contemplen el impacto de las hidroeléctricas. Imagen: cuenca alta del río Magdalena, desarrollo de represas en cascada en los departamentos de Huila, Tolima y Cundinamarca. Hidroeléctrica El Quimbo. En 2011, la hidroeléctrica El Quimbo, de 400.000 kilovatios, ubicado en Gigante, 67 kilómetros al sur de Neiva, construida por la multinacional Emgesa, en el marco del Plan Maestro del aprovechamiento del río Magdalena, coloca su primera piedra e inicia un tortuoso camino de afectación del ecosistema natural, en gran medida consecuencia del desvío del cauce del río y la deforestación de más de 5.000 hectáreas de bosque, buscando con el represamiento conformar un embalse que, además de inundar 8.250 hectáreas con relictos de bosque y áreas de interés arqueológico, sin retirar la biomasa, que es lo correcto para prevenir la contaminación en el río Magdalena, también ocasiona el desplazamiento de fauna nativa y de comunidades vulnerables que ven afectada de forma severa y definitiva su forma de vida. Imagen: El Quimbo, de la multinacional Emgesa. Hidroeléctrica de Betania. Pero 30 kilómetros aguas arriba de Neiva y aguas abajo de El Quimbo, igualmente se había construido la represa de Betania como proyecto multipropósito que, además de turismo y acuacultura, incluyó una hidroeléctrica de 500.000 kilovatios, para la cual desarrolló el primer embalse de grandes proporciones previsto en el cuestionado plan, inundando un área de 7.400 hectáreas justo en la desembocadura del río Yaguara sobre el Magdalena. Esta represa, que se proyectó sin contemplar la amenaza alta por las áreas provenientes del volcaneo del Huila a través de los ríos Paz y su afluente el Címbola, proyectada en 1981 e inaugurada en 1987, recibió los escombros de la erupción del Nevado del Huila en febrero de 2007. Imagen: hidroeléctrica de Betania, Huila. Y la represa. A extender la hidrovía. Frente a la pregunta y el Plan Maestro de Transporte Intermodal de Colombia 2015-2035, que, en lugar de poner a competir ferrocarril y río a lo largo del Magdalena, además de integrar mediante el tren a Buenaventura con Urabá, debió
extender la hidrovía al Huila navegando el Salto de Honda, con enorme ventaja para el sistema portuario en Adorá y sobre todo para Barranquilla. La hidrovía con una reducción de los costos del 40% para el altiplano y el eje cafetero, del 50% para el Tolima Grande, y movilizando en el Magdalena Centro 5 a 6 millones de toneladas anuales. Al expandir 200% las exportaciones e importaciones, podría generar más de 100.000 empleos para Colombia e incrementar su Producto Interno Bruto mínimo en 1,2%. Esto si se trata de nueva carga movilizada, lo que exige que los beneficios modales, en lugar de privatizarse con peajes, se socialicen desarrollando el dragado como obra pública y no mediante una alianza público-privada. Imagen: izquierda, hidrovía del Magdalena en azul y corredor férreo del Pacífico en rojo. Derecha, barco remontando el Salto de Honda en 1899 y barcaza con contenedores. Y los derechos bioculturales. Recordemos que así se considera un territorio como un sujeto de derechos bioculturales con los megaproyectos previstos en el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena. Se estarían violando dichos derechos, victimizando comunidades y ecosistemas, cuando con la complicidad del Estado se separen costos y beneficios, mientras los primeros se socializan al asumirlo los pobladores, que terminan obligados a abandonar parcelas y oficios, y los ecosistemas que desaparecen, los segundos se privatizan al quedar en manos de las empresas, quienes terminan desentendiéndose de los pasivos ambientales asociados a daños irreparables tras apropiarse del territorio con la complicidad de la ley, sin importar las normas constitucionales y legales sobre la protección ambiental, la preservación de los ecosistemas y los derechos humanos. Imagen: Plan Maestro Fluvial de Colombia 2015, con los corredores turísticos de Girardot, Neiva y Monpós, Cartagena. Crecimiento sin desarrollo. Si bien las represas con graves impactos socioambientales no son mecanismos de desarrollo limpios, tampoco podemos hablar de desarrollo en el caso de proyectos que se constituyen en enclaves económicos, cuando la política minero-energética, antes que transformar los recursos mineros en commodities estratégicos, responde a un modelo extractivista de reprimarización en beneficios del mercado, sumados a los dos casos vistos en el Huila. Para comprender esta problemática tenemos dos ejemplos más. Uno, Hidroituango en Antioquia, donde además de desestructurar la conectividad biológica del Cauca, afectando a 17.000 pescadores, se ha puesto en riesgo a 100.000 habitantes de 5 municipios aguas abajo de la presa. Y dos, la hidroeléctrica de La Miel, inaugurada en 2002 y ubicada en Norcasia, municipio caldense, con un Producto Interno Bruto per cápita similar al de Manizales, pero con unas necesidades básicas insatisfechas, NBI 3 veces superiores a los de la capital de Caldas. Imagen: Huila, cuencas hidrográficas y áreas de interés ambiental. Erosión y sedimentación, pero ahora que con Magdalena, creada en 1991 con el mandato constitucional de velar por la recuperación integral del río al tenor del artículo 331 de la Carta, solo puede mostrar una gestión de 3 décadas en la que el enorme potencial que ha representado esta arteria contrasta con su abandono expresado en las problemáticas que padece desde Huila, donde nace, hasta Bocas de Ceniza, y sobre el Caribe, donde desemboca. Preguntémonos qué pasa. Según Juan Darío Restrepo, los pescadores ya no pueden obtener su sustento del río, todo porque además de la contaminación que proviene de los centros poblados, gravita una carga de sedimentos de 150 millones de toneladas al año, consecuencia de una erosión que afecta al 78% de su cuenca, ocasionando el daño de ciénagas y humedales, la reducción de la pesca de 80.000 toneladas anuales a solo 7.000 y el blanqueamiento del 80% de los corales entre Cartagena y Santa Marta. Imagen: la gran cuenca Magdalena Cauca, elevación, pendiente y precipitaciones en el territorio, según Juan Darío Restrepo de EAFIT. Y la contaminación, finalmente, además de la expansión hidroenergética irresponsable e inconsulta
con proyectos que violan los derechos bioculturales del territorio en la cuenca alta. Otra de las problemáticas del río Magdalena es la contaminación, donde el principal reto a resolver incluye la descontaminación por actividades mineras y agropecuarias, como también la de los ríos urbanos de la región andina, empezando por el río Bogotá, víctima de curtimbres, cultivos de flores, agroindustrias, minería y aguas residuales. Para su tratamiento está prevista la planta de canoas que a un costo de 1.100 millones de dólares entraría en operación el 2025 en 3 fases así. 1. Mejorar el tratamiento de aguas negras de pequeños municipios en la cuenca alta. 2. Mejorar la calidad de agua en el área metropolitana de Bogotá con la expansión de la planta de salitre e interceptar las aguas negras del resto de la ciudad para transferirlas abajo de Bogotá. Y 3. Desarrollar gradualmente la planta de canoas, 14 metros cúbicos por segundo, dado su alto costo. Imagen Gran Cuenca, Magdalena, Cauca, izquierda, relieve, derecha, coberturas vegetales y subcuencas. Epílogo 1. Urge entonces resolver la crisis del río y por lo tanto restablecer los derechos bioculturales de este territorio en el que cerca de 35.000 pescadores han perdido su sustento por la pérdida de la pesca, consecuencia de múltiples factores, empezando por la sedimentación, pero también por el mal manejo de esta carga del río, objeto de un costoso dragado que no puede constituirse en un cartel. Al extraer la carga sólida para establecer el canal navegable en lugar de rellenos externos a la vaguada, que sería lo correcto, se vierten los lodos en playones, islotes y riberas, cerrando caños que alimentan complejos de ciénagas y espejos de agua, hasta que el invierno los regrese al río. Así, al desconectar los humedales que cumplen una función amortiguadora, además de la pérdida de ecosistemas vitales para la subienda, se han facilitado enormes crecientes y desbordamientos, como en 2010, cuando 1.400 metros cúbicos por segundo se vertieron por el canal del dique, casi triplicando su capacidad, ocasionando su colapso e inundando 35.000 hectáreas de 20 poblados. Imagen arriba. Cambios en el delta del Magdalena, 1924, 36 y 61. Abajo, canal del dique, esclusas y 6 pies para su navegabilidad. Epílogo 2. Por último, si bien entre las problemáticas del río Magdalena está la erosión causante de la carga de sedimentos, consecuencia de la deforestación, razón por la cual la tasa de sedimentos del Magdalena es 4 veces la del Amazonas, Orinoco, también tenemos otras, como los usos conflictivos del suelo, la contaminación y el modelo de generación hidroenergética, entre otras presiones que enfrentan sus ecosistemas hídricos y boscosos por la sobreexplotación de sus recursos y las comunidades de base, en especial la población desplazada. A la lamentable degradación de este gran escenario representativo de la región andina, dado que la Gran Cuenca Magdalena-Cauca cubre el 26% del área continental del país, se suma ahora la amenaza del cambio climático que, con sus eventos extremos, se traducirá en sequías e inundaciones, dada la vulnerabilidad del territorio asociada a la pérdida del 80% de su cobertura vegetal. Como referente en Colombia, mientras de las selvas nubladas, que llegaron a sumar 9,7 millones de hectáreas, solo resta la cuarta parte. De los bosques secos que cubrían 9 millones de hectáreas, solo queda el 8%. Imagen río Magdalena, inundaciones lentas en la parte de arriba e inundaciones rápidas en la parte inferior, según Cor Magdalena. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Manizales, agosto 23 de 2021. Portada, panorámica desde el malecón río Magdalena en Neiva. Contraportada, del medio ambiente y la cultura, interpretando a Augusto Ángel Maya en Fundamentos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas, una de 3. Análisis multitemporal 2016-2018 del cauce del Magdalena. Aproximaciones para la evaluación ambiental de los complejos cenagosos en el marco de la depresión Momposina. Alianza público-privada para la navegabilidad del río Magdalena está lista para licitación.
Caldas y Tolima, proyectos de conectividad regional, calidad ambiental de la cuenca, cambios en los conflictos ambientales generados por la construcción de las centrales hidroeléctricas Betania y El Quimbo, conflictos de uso del territorio en Colombia. Construirán Plan Maestro Integral del Río Magdalena, Colombia Intermodal, hidrovías y trenes, ciencia, tecnología, sociedad, economía y territorio, Cuenca del Magdalena en la alerta ambiental, convocatoria por la defensa del río Magdalena y el medio ambiente en el Huila, deltas y estuarios del Caribe colombiano, derrame de sedimentos en grandes llanuras aluviales de ríos, diagnóstico ambiental 2016-2019 del departamento del Huila, ecorregión cafetera, evaluación ambiental del territorio, ecosistemas y territorio de Betania, el agua en el contexto nacional y regional, cambio climático como factor transformador del territorio, el fenómeno de El Niño y su posible impacto en Colombia. Fuentes bibliográficas 2 de 3. El proyecto de recuperación de la navegabilidad del Magdalena. El Quimbo inundará municipios del Huila. El Quimbo, megaproyecto, derechos económicos, sociales y culturales y protesta social en Colombia. El territorio del Río Grande de la Magdalena, el Río Grande, la Audiencia Ambiental Caribe, el río y su territorio, espacio de libertad. Estimación hidrológica bajo escenario de cambio climático en Colombia, estudio ambiental de la cuenca Magdalena-Cauca y elementos para su ordenamiento territorial. Estudio nacional del agua. Evaluación del efecto de los controles naturales y el cambio de uso de la tierra en la cuenca de drenaje del Magdalena. Expansión hidroeléctrica, Estado y economías campesinas. Geotecnia para el trópico andino, gestión del recurso hídrico en el departamento del Huila, gestión del riesgo natural y el caso de Colombia, gobernanza forestal para la ecorregión andina. Hay que extender la hidrovía del Magdalena, impactos generados por el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, introducción de la economía del transporte, la hidroclimatología en Colombia. Fuentes bibliográficas 3 de 3. La Gran Cuenca Magdalena-Cauca, los sedimentos del río Magdalena, Manual de Geología para Ingenieros, Mapa del Conflicto Hidroeléctrica El Quimbo, Navegando el Río Grande de la Magdalena, Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011-2100. ¿Para dónde va el Magdalena? Plan de Acción 2018-2020, Salvando el Río para beneficio del país. Plan de Gestión Ambiental Regional 2011-2023, Plan de Manejo de la Cuenca Magdalena-Cauca, Plan Estratégico Macrocuenca Magdalena-Cauca, Plan Maestro Fluvial de Colombia 2015, Retos Ambientales y Logísticos en la Hidrovía del Magdalena, Síntesis Histórica de Neiva, Sendero Fluvial Ecoturístico de las Ceibas, Un río difícil, el Magdalena, una visión del recurso agua desde la dinámica fluvial, variabilidad climática y cambio climático en Colombia y zonas hidrogeológicas homogéneas de Colombia. Gracias.